Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, de la mano, como siempre, de Barda Fishbein. Hola Barda. Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy nos vas a llevar a un pueblo pequeño, creo yo, ¿no? Una localidad llamada Stolin. Sí, una localidad pequeña, Stolin o Stolin, polaca, cercana a otras grandes ciudades polacas, pero me ha parecido interesante una visita a este pequeño shtetl, por lo que veremos después de uno de sus nativos. Los judíos se establecieron allí mediado el siglo XVII aproximadamente, pero con su crecimiento fue lento al inicio, aunque empezó a cobrar vigor en las siguientes centurias finales. De acuerdo a un censo realizado en el año 1846, ya vivían allí 7.800 judíos. Por entonces eran activos comerciantes y practicaban diversos oficios con los que se ganaban bien la vida, lo que se expresó, entre otras cosas, en que construyeron muchas viviendas urbanas y 3 casas de oración, además de varios establecimientos de baños rituales o mikves. También se crearon allí escuelas judías, se fundaron bancos, algunos miembros de la Keilah fueron propietarios de tiendas, molinos o farmacias, entre otras empresas y comercios. Es interesante destacar la solidez arquitectónica con la que se construyó en esa época por parte de la Keilah concretamente, y eso puede comprobarse porque son numerosos los edificios de este shtetl que están aún hoy en pie. Stolin se caracterizó por ser un importante enclave del hasidismo desde el siglo XIX, extendiéndose su influencia a gran parte del territorio de los distritos de Minsk, en Bielorrusia, que estaba cercana, y Volín o Volinia, en Ucrania, también muy cerca. La dinastía local fue fundada por Asher Perlov, hijo de un famoso tzadik del mismo apellido, llamado Aarón y apodado el Grande, por considerársele uno de los líderes más relevantes de su época. Otro de los hijos de este Aarón el Grande se fue a instalar en Karlin, a las afueras de Pinsk, localidad que ya visitamos en la geografía del Yiddish y de la que fue oriunda Golda Meir. Debido a las residencias respectivas de los dos hermanos Perlov, la dinastía recibió el nombre de Karlin-Stolin, aunque finalmente ambos predicaron en Stolin, porque en Karlin la corriente ortodoxa fue muy hostil al tzadik y al hasidismo y finalmente fueron prácticamente expulsados. Los descendientes de esta generación de Perlov continuaron al frente de la corriente en Stolin e incluso en el año 1922 fundaron allí una yeshiva hasídica. El último heredero, Moshe Perlov, murió en el gueto de Stolin en el año 1942, al igual que toda su familia. A finales del siglo XIX, Stolin se consideraba una localidad casi enteramente judía. En un censo del año 1897, sobre un total de 3.342 vecinos, eran judíos nada menos que 2.489. Su zona de residencia era sobre todo en torno a la plaza del mercado. Un año después de la realización del censo mencionado, nació en Stolin una rama del movimiento Joveveit Zion y la adherencia al sionismo continuó intensificándose en los primeros años del siglo XX. Con la firma del Tratado de Paz de Riga, que dio fin a la guerra entre Polonia y la Unión Soviética, Stolin pasó a pertenecer a territorio polaco hasta el año 1939. En el periodo de entreguerras, los judíos tuvieron un crecimiento económico aún mayor que el que ya disfrutaban en este shtetl. Se construyó la sinagoga blanca, otras 3 sinagogas que tenían calefacción, lo cual era un gran adelanto en la época,
Se añadió un nuevo Heider a los ya existentes y se fundaron 2 escuelas más. Además de las actividades económicas ya mencionadas, como los molinos, las tiendas y comercios y otros establecimientos de propiedad judía, interesa añadir algunos otros que son, cosas pioneras para la época. Por ejemplo, una planta de agua carbonatada, hoteles, restaurantes e incluso una sala de cine y teatro, todo ello de propiedad judía. Era tanta la prosperidad de la Keilah que algunos nobles polacos les solicitaban préstamos a los judíos más adinerados del pueblo. En el año 1941 vivían en Stolin 12.500 personas, de las cuales 8.500 eran judías. A esa población se sumaron otros 7.000 judíos que se refugiaron en la ciudad procedentes de otras zonas de Polonia ya invadidas por los nazis. Esa situación de punto de refugio no fue muy duradera, ya que en junio de ese año los alemanes llegaron también a Stolin. En zonas cercanas fusilaron a 3.000 judíos de la localidad de David Haradok, hombres y jóvenes de 14 años de edad en adelante, y otros 53 hombres y jóvenes también de esas edades fueron asesinados por bala en una pequeñísima aldea llamada Rubel. Todos ellos fueron enterrados en una fosa común en un cercano desierto llamado Borek. Ante esa situación, los vecinos gentiles expulsaron a las mujeres y niños de corta edad emparentados con los asesinados, que se lanzaron a los caminos y llegaron andando a Stolin, donde su suerte no mejoraría. Al comenzar la primavera del año 1942, los nazis establecieron un gueto en este municipio donde fueron confinados todos los judíos nativos y las mujeres y niños expulsados de los sitios antes mencionados. Se nombró un Judenrat y comenzó a haber un régimen de trabajos forzados. Ese mismo año, 1942, en la madrugada del 11 de septiembre, víspera de Rosh Hashanah en aquel año, todos los alojados en el gueto fueron conducidos hasta la plaza del mercado, rodeados y custodiados por una guardia de más de 200 policías militares. Ese día y al día siguiente fueron asesinados en una finca situada a unos 3 kilómetros de Stolin, donde funcionaba un aeródromo militar. En el año 1960, en el punto donde estuvo la fosa común en la que se los enterró, se colocó un monumento que luego fue vandalizado. Hubo que esperar hasta 1993 para que se construyera un nuevo memorial en el mismo sitio. Se trata de una figura con forma de libro abierto. En una de las páginas el texto está grabado en yiddish y en la otra puede verse el mismo texto en ruso. Este monumento de recuerdo fue encargado por la Keilah de Kiev. En la misma localidad hay otro memorial que representa a una mujer con un niño en recuerdo de las familias de los hombres fusilados que tal como se ha comentado antes. En este caso fue erigido por el gobierno local. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial y ante la deteriorada situación en que quedó Stolin y sus zonas aledañas, fueron enviados diversos expertos con el objetivo de contribuir a una recuperación, reactivar la economía, etc. Entre ellos había ucranianos, rusos y también judíos. Así, en el año 1999 volvió a haber una Keilah judía en Stolin con registro legal que incluye la Asociación Cultural y Educativa Judía Puente y la organización Yahad, una sociedad que representa al judaísmo progresista. Como se ha relatado, lo más característico de la Keilah judía de Stolin fue su afección al hasidismo, a tal punto de tener una dinastía propia. Y por eso el nativo que destacaremos de este shtetl no es ajeno a este rasgo religioso, pero en su vertiente artística. Se trata de Asher Weinstein, nacido en el año 1890,
un Hasid de Stalin y músico de una de las bandas locales de klezmer, que solía realizar exitosas giras por la región entre los años 1906 y 1919. Esto no tendría nada de particular porque estos grupos eran numerosos y muy populares, así como frecuentemente requeridos por el público de los diversos shtetl de toda la geografía del Yiddish. Sin embargo, Weinstein se diferencia de otros músicos de este género porque fue quien llevó la tradicional música klezmer a Estados Unidos cuando emigró a ese país tras la Segunda Guerra Mundial y continuó con su labor musical de siempre. Su influencia se hizo sentir y su estilo, el de su pueblecito natal, lo transmitió, entre otros, al músico, violinista y director Yael Strom, junto a partituras manuscritas de las melodías. Un archivo con cerca de 100 temas que interpretaban los klezmer de Stalin antes de la Primera Guerra Mundial, época en que diversas culturas y religiones coexistían en paz y en ocasiones conformaban grupos musicales de diversos orígenes. La herencia traspasada por Weinstein a Strom no solo contiene melodías judías, sino que sus manuscritos incluyen piezas del folclore ucraniano, mazurcas o polcas polacas, e incluso un tema musical para una danza rusa que se interpreta en pareja. Y no se queda únicamente en la música popular, ya que contiene también las partituras de valses, por ejemplo, compuestos por Tchaikovsky, entre otros temas clásicos. Este músico falleció en su país de adopción en el año 1983. Lo cierto es que quizá le debemos a Stalin y a Asher Weinstein el renacimiento que desde hace unas cuantas décadas vive el género klezmer en el mundo entero. Y hasta ahí lo que podemos contar de Stalin, Jorge. Que no es poco, a pesar de las pequeñas dimensiones de esta localidad. Muchas gracias, Varda Fishbein, por habernos acercado a este mundo y volveremos a visitarlo dentro de 2 semanas, si Dios quiere. Bien, hasta entonces, Jorge.